Comment nous? Moi, j'espère que nous tout en forme. Nous tout en forme avec Jésus. Voilà. Mais ça qui me pas aimé dans Haïtien, voilà. Comment Haïtien ça chita de yo, il y a 20 bagay, ouais. Yo chita de yo a 20 bagay. Toute journée, ajudamiento a passé pour un moun sa ou dans la rue. C'était devant marché yo chita là. M'pa le faire nous tendre ça magistrat ici là abdi qui ça pour le faire. Moun qui tente d'espagnol tandi. Moun qui pas tente d'espagnol tout et m'a tradi un petit crasse pour nous mais c'est pas en pile parce que m'a tradi un petit cal pour nous mais c'est pas en pile. Ça qui a passé dans San Francisco de Macorís qu'on y a là, pas de gain bureau immigration. Et bien là et magistrat ici a dit, il va mettre bureau immigration dans ici là. Il va mettre bureau immigration dans ici San Francisco de Macorís. Vous aurez nous pour nous tendre moun et San Francisco de Macorís qui toujours observe. Il dit il va prendre moun la journée comme la nuit. La journée comme la nuit, c'est là ça yo pral prendre moun. Ça veut dire les qui fait au plaisir depuis yo fin installer immigration dans San Francisco de Macorís, les qui fait au plaisir y a prendre moun. Et puis li parler de moun mettre propriétaire caillou qui loué haïtien caille qui pas gen papier yo poal marcher de caille y a ba mettre caille ça au monta pour yo payer monta. Enfin m'a fait nous tendre ça magistrat dit nous tout gen oreilles n'attendez m'a retourner encore pour me dire nous ça qui passé voilà puis devant m'a dit nous n'a fait ça qui a passé dans San Francisco de Macorís. Tendez bien a los oreilles et va me captir. Bueno, nosotros ya en obediencia al decreto presidencial de las 15 medidas para la seguridad y para poder sanear el municipio, el país en cuanto a la invasión haitiana, ya ustedes han visto cómo ha estado procediendo en el mercado, que no puede estar allí de manera irregular un nacional haitiano que propicie contaminación. Pero ojo, porque los que tienen esos haitianos en sus viviendas alquilados tienen que entender que van a tener que obligatoriamente sacar estos nacionales haitianos porque serán multados. Multados a través de lo que es la ley de ordenamiento territorial, que una infracción leve son 750,000 y una infracción gravosa estamos hablando de 101 salarios mínimos del sector público a 1,000 salarios mínimos, que significan 10 millones de pesos. Usted que ha hacendado, usted que tiene una empresa, usted que permite que nacionales haitianos estén en sus propiedades trabajando o alquilados, entiéndase que va a asumir la consecuencia de esa ley de ordenamiento territorial que ya como ordenanza la tenemos en el municipio de San Francisco de Macorís, y en obediencia a lo que el Estado Dominicano en estas 15 medidas pues nos ha impuesto a nosotros. Nosotros tenemos un compromiso patriótico, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y lógicamente el que esté legal se va a respetar, pero hay que entender que hay que tener también contrata de trabajo donde haya visa, que vengan allí, que se la otorgue el Estado Dominicano a través de un contrato que se ha presentado al Departamento de Migración de ese empleador que necesita esos empleados. Hay un requisito, hay una rigurosidad para contratar nacionales extranjeros a través de la ley de migración, la ley laboral y la misma Constitución. Seremos firmes en eso. Ya ven ustedes cómo estamos haciendo operativo. Estamos esperando que la Oficina de Migración sea instalada en San Francisco de Macorís con un personal para profundizar aún más todo lo que tiene que ver con los operativos que de noche, de madrugada, de día estaremos desarrollando, y que lógicamente ya lo estamos haciendo en una menor medida, pero que la próxima semana, porque le hemos estado dando tiempo al empleador, le hemos estado dando tiempo a los mismos nacionales extranjeros, en este caso los haitianos, para que se preparen, para que después no digan que no le hemos dado una fecha para ellos poder adecuarse, organizarse y trasladarse. Ya muchos están yendo de manera voluntaria a su país y nosotros queremos tratar de hacer las cosas en las que ellos no padezcan situaciones que mañana puedan lamentarlo. Acá de entorno, entonces, estas personas que están entonces que tienen ventas informales,
en la calle. ¿Qué estará pasando por ellos en los Bueno, están irregulares. Estarán siendo, pues, lógicamente, llevados de ahí, incautadas sus mercancías, apresados para ser deportados.